La bancada de diputados de Renovación Nacional anunció la presentación de indicaciones al proyecto de conmutación de penas, el que fue aprobado, recordemos, la semana pasada en general por el Senado. La idea de estas indicaciones apunta a acotar el beneficio a situaciones excepcionales, como por ejemplo enfermedades terminales. Vamos a hablar de otros temas, para eso estamos con el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Proyecto promovido por parte también de la bancada, no de la bancada, digamos, por el senador Chaguán, en este caso, Renovación Nacional. Y se hablaba de, y quiero recordar las palabras del ministro Luis Cordero, que lo dijo acá en esta entrevista aquí con nosotros, técnicamente improcedente, mala técnicamente, decía el proyecto de ley, moralmente inaceptable, decía. ¿Cómo ve usted esto? ¿Se aplica por lo menos desde lo, vamos a ir con lo otro, pero desde lo técnico, el por qué están hablando de indicaciones por parte de la bancada? Bueno, saludar a los auditores. Yo me imagino que el ministro tiene que decir eso por el gobierno del cual forma parte, pero él sabe perfectamente que la tramitación legislativa tiene sus etapas, ¿no? Uno presenta un proyecto de ley, hay una idea de legislar, hay ciertos contenidos, pero hay una etapa procesal que se llama las indicaciones, respecto a la cual hay fecha, entiendo, hasta el 16 de marzo. Entonces, yo lo primero que le diría al ministro es que él ojalá no sobrereaccione a partir de cosas que él sabe que están en desarrollo. Si fuera por proyectos que han ido cambiando en su contenido, yo basta con recordarle al ministerio del cual él forma parte, que lo conozco de cerca, donde el contenido original del proyecto terminó siendo muy distinto al que terminó siendo aprobado. Ahora, dicho eso, efectivamente, yo quiero ser sincero con los que están en su casa, hay cosas del proyecto que en su actual redacción no nos parecen, y por lo mismo hemos ingresado, ya puedo decirlo derechamente, el senador Galileas ha sido el quien ha estampado su firma, se han ingresado las indicaciones que veníamos trabajando desde la semana pasada, un equipo que efectivamente me tocó un rol jurídicamente muy activo, y en ese sentido el interés de estas indicaciones es circunscribir el esfuerzo legislativo a dos situaciones, que es la situación de personas que están en estado terminal, que es distinto tener una enfermedad terminal a estar en un estado terminal, y lo segundo son aquellas personas que, ya sea por su edad, por su condición o por la gravedad de su enfermedad, se encuentran incapacitadas de orientarse, de autodeterminarse y por lo tanto de tener conciencia de estar privadas de libertad. O sea, en el fondo, la pena solo tiene sentido en la medida en que aquel que padece la sanción está consciente de que la está padeciendo. Si usted por cualquier razón no está consciente en lo que está desorientado, está incapacitado de autodeterminarse, la verdad de las cosas que no hace mucho sentido. Esos serían los dos supuestos que estaríamos trabajando. Ya, o sea, elimina gran parte de lo que era el articulado de este proyecto. Por ejemplo, lo que fue más polémico, la situación de enfermedades crónicas. Eliminamos el literal A, que efectivamente, como usted menciona, hablaba de las enfermedades crónicas. Ya, Y o sea, eliminamos ¿ustedes también, consideraron que era improcedente, que técnicamente era una puerta demasiado abierta? o sea, consideramos que no hay legislación comparada que hable de ese caso. Ya. Nosotros revisamos el artículo 455 del Código Procesal Penal alemán, revisamos el artículo 91 del Código Penal español y nos dimos cuenta que los supuestos, matices más, matices menos, eran estos: estado terminal y enfermedades incapacitantes o inhabilitantes. El tema de las enfermedades crónicas, la verdad que no era parte del inventario. Y el tema de la edad, fíjese, hay discusión. Hay países que la consideran, otros no, Sí. pero hemos estimado que lo realmente importante es que, independiente cuál sea su edad, si usted, su condición mental, le impide darse cuenta en lo que está, autodeterminarse, no se cumplen los requisitos claves de la condición penal, que es que usted sea consciente de que está cumpliendo una sanción, ¿no? Ya. Ahora, ese es un punto. Las indicaciones son parte, digamos, del trabajo legislativo, porque se vota en general la idea de legislar y luego van a ir a las comisiones para lo que es la discusión en particular y el ingreso de indicaciones. Ahora, desde Tal el cual. gobierno que no va a estar como colegislador claramente para lo que es el desarrollo de este proyecto, se decía, no sé, y en algún minuto también desde la oposición hoy se decía, bueno, pero ¿por qué todos estos meses el gobierno no ingresó indicaciones? Y desde el gobierno la versión es que el proyecto, lo voy a parafrasear, pido disculpas, pero es tan malo que había que rechazarlo sí o sí, especialmente porque dejaba la puerta muy abierta y obviamente ya puede haber un tema de fondo que podemos ir discutiendo, pero me quedo solamente en lo técnico. El proyecto era tan malo porque dejaba tanta la apertura y tanta la poca especificidad, digamos, del tema, que había que rechazarlo.
Bueno, y hoy tenemos una diferencia, ¿no? El gobierno, me imagino que a esta altura del partido, después de 4 años, habrá aprendido lo que son las indicaciones Ya, sustitutivas. pero no llamó la alerta en los senadores. Por ejemplo, el senador Chaguán, que presenta este proyecto, informe especial que de hecho nos habla, informe especial aquí del canal, que este proyecto de hecho ya había sido redactado por una de las abogadas de los reos ahí de Punta Peuco. O sea, había conocimiento, digamos, de este proyecto y las implicancias que podría tener o no. Mire, yo en esto tengo mi historial propio. Yo a un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de reincidencia, le ingresé una indicación que finalmente fue rechazada, donde me circunscribía a las dos causales que yo le estoy mencionando. Especialmente, para serle sincero, el estado terminal. Todo lo demás, es decir, todo esto que hemos conocido de quiénes son los antecedentes o la participación de tal y cual senador, eso es algo que a mí por lo menos, digamos, a mí lo que me toca es revisar un texto y revisar una idea de legislar. Cuando usted aprueba en general algo, aprueba una idea de legislar. ¿Qué es la idea de legislar en este caso? Reflexionar sobre si la manera en cómo se cumple una pena puede ser contraproducente y por lo tanto sea razonable conmutarla por otra. Después vendrá cuáles son las causales. Mire, yo quiero advertirle una cosa a los auditores, hemos agregado otras cosas. Condicionantes para la fijación del domicilio, que además dentro de la evaluación exista también lo que se llama en España la peligrosidad de reincidencia. Es decir, Sí, no pues, obstante una que persona no lo esté en considera el esa proyecto y que fue también muy debatido en términos del peligro que puede generar para las claro, víctimas la persona que puede cumplir con los requisitos y estar con esta sustitución de pena, porque hay toda una discusión con claro, respecto a conmutar pena y pena alternativa, pero claro. ahí había un tema. Y le agrego la frase final, que el inciso final que hemos ingresado, que yo por lo menos no lo había visto en otras legislaciones y puede ser interesante, que es aquel que comete el delito a sabiendas de que se va a acoger a este beneficio. Ok. Y por lo tanto, en ese caso se le excluye. Estoy pensando en alguien, piense usted en casos donde usted tiene una autoría mediata o comete un delito a través de terceras personas. Entonces, hemos tratado de blindar el proyecto. Ahora, yo lo que le diría al gobierno es lo siguiente, y ahí tenemos una diferencia fundamental. Cuando usted comparte el fondo, porque cosa distinta es que no comparte el fondo y le dé lo mismo que las penas se cumplan humanitaria o no humanitariamente. Pero cuando usted comparte el fondo, lo que usted tiene que hacer es intentar mejorar las cosas. Especialmente cuando se es gobierno. La palabra gobierno Ya. normalmente tiene que ver con actuar. Pero parece que en este gobierno la palabra gobierno tiene que ver con abstenerse de actuar, ¿no? Ya, yo le preguntaba por lo técnico, déjeme ir a lo que hablaba el ministro, y lo tomo, ministro Cordero. Moralmente inaceptable, decía la semana pasada. Y es que en el fondo, y le hago la pregunta, las indicaciones y la visión que tienen ustedes como bancada de Renovación Nacional, ¿apuntan a la población general o lisa y llanamente lo que se sabe y se hablaba de un proyecto de ley encubierto para lo que son las personas con crímenes de lesa humanidad, imputadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad, lisa y llanamente? Mire, yo a eso le contestaría lo siguiente. El año 2016, el padre Fernando Montes hizo un llamado a avanzar en las condiciones humanitarias en las que se encontraban ciertas personas en la cárcel. Si el ministro Cordero estima que las reflexiones del padre Fernando Montes son, como dijo, moralmente inaceptables, yo le diría al ministro que más bien lo único que yo veo moralmente inaceptable es que a él le dé lo mismo que ciertas personas en estado terminal pueden estar cumpliendo sus penas. Eso además infringe derechos humanos de esas personas privadas de libertad. Entonces, yo al menos, y quiero ser transparente con la audiencia, no ando en ni una otra sintonía que en Chile se cumplan estándares humanitarios básicos, que es que la pena no sea una venganza, que es que en definitiva aquel que padece una pena lo haga sabiendo que la está padeciendo y no con un estado mental inhabilitante, y que nadie fallezca en circunstancias terminales, previendo nosotros que está en estado terminal y pudiendo darle una oportunidad de morir junto a su familia. Porque fíjese una cosa, esto no se ha dicho. Al final, esto es un castigo para la familia, porque cuando hay una persona en estado terminal, que además significa un tremendo esfuerzo para el régimen penitenciario, el castigo último es para la familia. Entonces, yo en eso alentaría al ministro a salir del prejuicio, a salir de la frase fácil y hacer la pega que hemos intentado hacer algunos, que es meternos en la legislación comparada y buscar alternativas Ya, que sean ayúdeme viables con para el eso, futuro. ayúdeme con la legislación comparada, porque también sale mucho el debate y debe ser así, digamos. Crímenes de lesa humanidad. Me concentro solamente en el catálogo de delitos, digamos, que se podría describir este en particular. ¿Qué dice la legislación comparada? Usted que conoce muy bien. Y también ciertas imposibilidades por tratados o convenios que han sido firmados por el Estado de Chile a nivel internacional sobre este tipo de delitos. Mire, yo al menos me circunscribo a la normativa relativa a la conmutación de penas en aquellos casos en donde hay situaciones, que es lo que estamos conversando, de estados terminales o Ya. eventualmente de enfermedad inhabilitante, y ahí por lo menos el artículo 455 del Código Procesal Penal alemán y la legislación española, el artículo 91 del Código Penal y el régimen penitenciario, no hace acepción porque lo central en esos casos, más allá de por qué esa persona está condenada,
es que esa persona, estando condenada, no está en condiciones de, por decirlo así, interiorizar la situación penal en la que se encuentra. Y por lo tanto no hace ni un sentido que una persona demente o con Alzheimer o que no se autodetermina esté privada de libertad. Yo creo que en eso, entendiendo que hay discusiones que tenemos que tener, y bueno, no tengo por qué decirlo, pero yo en materia de derechos humanos tuve 4 años en la comisión, respaldé en su minuto ciertos beneficios en favor de ciertas personas que fueron perseguidas políticas. Yo en eso no tengo ninguna lección que darle a nadie, pero tampoco me gusta que me den lecciones. Yo creo que aquí ya estamos hablando de una cosa distinta, de que nadie tiene por qué terminar sus días en una situación de estado terminal, y mucho menos estar privado de libertad cuando no tiene conciencia del estado en que se encuentra. A ver, esta discusión legislativa no es nueva y no lo digo denostativamente para nada, lo digo como un hecho, en términos de proyectos que han ingresado también al Congreso y no han avanzado. ¿Por qué cree usted, diputado Chalper, que este proyecto en particular sí podría avanzar y eventualmente ser ley? Bueno, obviamente los proyectos tienen su ritmo, pero yo de verdad creo, y en esto hago eco un poco de lo que decían hace un rato, el padre Fernando Montes lo ha planteado, lo han planteado otras personas que Pero usted tienen... decía, claro, que- 2006, estamos en 2026, o sea, en no, 20 años. 16, Perdón, 16, perdón, 10 nomás, 2016. 10 Bueno, nomás, pero claro. varios años antes. Bien. No, a ver, yo creo que obviamente las discusiones se van teniendo, a mí me encantaría que estas cosas se resolvieran mucho más rápido. Yo creo que desafortunadamente a veces se sobreideologizan, pero si nos circunscribimos a lo estrictamente penitenciario y miramos la legislación extranjera desapasionadamente, yo creo que sería un buen momento de resolver este tema, porque que de verdad creo que son el tipo de cosas que nos van ayudando a tener un sistema carcelario efectivamente ajustado a lo que son las normas de derecho humanitario internacional. Quiero llevar al otro tema, pero haciendo el gancho también con esto, ¿ah? Y parto desde la hipótesis, el condicional. Vamos a hablar de Galvarino Pablaza, ¿no? Ya desde el gobierno dicen, es cosa de horas, digamos, para que sea extraditado a Chile, para que cumpla ante la justicia chilena, respecto a distintos delitos, entre ellos el asesinato de Jaime Guzmán. Y si eventualmente Galvarino Pablaza estuviera en la cárcel en Chile y pudiera acogerse a esta sustitución de pena. O sea, si Galvarino Pablaza, que primero que Estoy todo haciendo ojalá un responda, hipotético, ¿ah? Un hipotético. lógico, lógico. No, pero o sea, el señor en particular, digámoslo así, eh, imagínese usted que se procede a la extradición, imagínese que esa persona responda ante la justicia chilena y termina privado de libertad. E imagínese usted que sufre una enfermedad mental que lo impide autodeterminarse, que no sabe dónde está. Yo francamente, ley pareja no es dura, o sea, Ya. si aquí de lo que se trata es que entendamos que una persona, cuando está condenada por un delito, está sufriendo una pena, en parte porque queremos enviar una señal como sociedad, que es lo que se llama el prevencionismo, pero también como una lección o una retribución, el retribucionismo que se llama, de su conducta. Pero cuando él no es consciente de estar padeciendo esa sanción, la verdad que la pena termina siendo una cosa vengativa. Entonces, yo esto apela respecto de todos por igual. Ahora, ya que usted me toca ese tema, qué buena noticia que este señor, que es parte del asesinato de un senador en democracia, vuelva a Chile a responder ante la justicia chilena. Yo, la verdad que me hubiera gustado mucha más prontitud en esto, pero me alegra mucho saber que la justicia chilena va a poder hacerse cargo de esta situación que a mí me parecía bien impresentable, pensando en que es el único senador que ha muerto asesinado en democracia. Ahora, ya usted dice la prontitud, evidentemente, por el tema de los años, pero han habido gestiones de los distintos gobiernos que han antecedido, de distinto color. Yo no diría no solamente lo que fue en su minuto el gobierno de Sebastián Piñera, ya por un tema del carácter de refugiado político que tenía en Argentina, eso ya es una situación que cambia, evidentemente. ¿Cómo se ve? Estoy de acuerdo. ¿Cómo se debería Tiene entonces razón. Claro, o sea, a lo que voy, ha sido transversal, no sé si unos más, unos menos, pero gestiones ha habido en los últimos 4 gobiernos, digamos. Estoy de acuerdo con usted. Por lo menos, a ver, no hago una crítica a la gestión de los gobiernos, hago una crítica a que Al hecho lamentablemente concreto de aquí, que ha sido lento, sí, claro, por a ver, supuesto, seamos sinceros, aquí por para razones aclarar. políticas, al otro lado de la cordillera, se mantenía como asilado político una persona que, a ver, el asilo político, para que la gente de su casa lo sepa, usted tiene que demostrar que la justicia del país destino no ofrece garantías de objetividad para poder juzgar a una persona por razones políticas. Que a estas alturas del partido alguien pueda creer que en Chile no tenemos un Estado de Derecho que ofrezca garantías de objetividad es una cosa impresentable. Y por eso a mí me alegra tanto que este señor vaya a volver al país y a responder ante la justicia chilena con todas las garantías procesales, con todas las garantías del debido proceso, pero respondiendo ante la justicia chilena, que es lo que corresponde. Sería, y cómo ve usted que finalmente se concrete la extradición, y esto es desde lo judicial político, digamos, estamos hablando de política también, que haya Obvio. sido
si es que es los próximos días, antes del miércoles, digamos, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde se haya concretado finalmente la extradición de Galvarino Pablaza? Yo encuentro que, y en estas cosas tenemos que tener políticas de Estado, bueno, Ujú. usted lo mencionaba, al final acá no se trata de si usted simpatiza o no simpatiza con la persona, acá se trata de si usted cree que Chile tiene un Estado de Derecho, que tiene tribunales independientes y que somos capaces de juzgar a los que cometen delitos en nuestro territorio. Y por lo tanto, para mí la verdad que, obvio que quizás es bueno que sea en el gobierno del presidente Boric de una perspectiva política, pero acá no hay un tema político, hay un tema de que nadie puede pretender ser asilado políticamente por razones ideológicas, sino que más bien porque demuestre que en el país destino no le van a dar un juicio justo. Y perdónenme que les diga, si alguien sostiene que en Chile no tenemos independencia del Poder Judicial y no garantizamos un juicio justo, la verdad que estamos en una situación bien insostenible, en mi opinión. Diputado Diego Chalper, como siempre, muchas gracias, Diego, por el tiempo. Que le vaya muy bien. Que le, que le vaya bien, Hasta cuídese, luego. buena tarde. Igualmente. Chao, buena tarde.